Hola amigos, nuestro deseo es que puedan regocijarse en la palabra de Dios, que puedan ser felices y encontrar más luz para sus vidas y que por supuesto puedan acercarse un poco más al Señor. Hoy, junto al pastor Joel Sandoval, los invito a buscar esa felicidad que va acompañada de alegrías, de bendiciones, pero que también te ayudarán cuando vengan los problemas. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Ángeles se unen ante el trono del Señor, ya visten armaduras, pues el fin llegó. La tierra, el universo ya se aprestan a decir que el día del Señor se aproximó. Todo el universo se levanta para ver la última batalla, el bien venciendo el mal. Cristo con poder, nuestro príncipe de paz, vistió la armadura de Miguel y volverá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto Jesús. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarles y poder compartir juntos un tiempo de paz, en donde queremos permitir que la palabra de Dios traiga gozo, descanso, paz, amor a nuestro corazón. Es sin duda alguna Él, su persona y su palabra, la que queremos en esta hora poder experimentar y tener una experiencia real con Dios. Así que si tú tienes una Biblia en tu casa, yo te invito a que la puedas tener cerca tuyo, para que juntos podamos abrirla y podamos encontrarnos con la persona maravillosa de Cristo Jesús. Y de esa manera ver cómo la palabra de Dios nos va ayudando. Porque lo más probable es que cada uno de nosotros pueda tener alguna aflicción, alguna pena, alguna dificultad. Porque espero que no solamente sea que estemos juntos para aprender, y cierto que lo vamos a hacer porque la Biblia nos enseña muchas cosas, sino que el principal objetivo del estudio y del mensaje de esta hora pueda ser que nuestro corazón encuentre aquella necesidad que tenemos pueda ser suplida por nuestro Señor Jesús. Yo te lo garantizo que a través de la palabra de Dios el Señor es capaz de suplir cada una de nuestras necesidades. Por lo tanto, mientras estudiamos la Biblia, deja tus cargas, deja tus aflicciones, deja tal vez aquello que te angustia a los pies de Cristo Jesús, para descansar en Él, puesto que Él va a actuar en nuestras vidas. Te invito a que oremos e invitemos a Dios en esta hora. Querido Dios y Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das no solamente de estudiar tu palabra, sino de sentirte en nuestras vidas y permitir que tú puedas, Señor, actuar en nuestro corazón para poder suplir cada una de nuestras necesidades. Bendice a nuestros amigos, acompáñales, Señor, y que en este tiempo de paz, en este momento podamos descubrir aquel mensaje que tienes, Señor, para cada uno de tus hijos. Te lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado durante toda esta serie de temas hablando acerca del santuario, pero ya nos estamos acercando a la realidad que estas figuras, estas sombras, estaban
queriendo mostrar la realidad del santuario celestial, la realidad del ministerio de Cristo Jesús y por supuesto la realidad de que Él es la ofrenda, es el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, ya hemos tenido bastantes temas con respecto a lo que era el santuario propiamente tal, y teniendo todas esas consideraciones, podemos ahora estudiar el Nuevo Testamento para darnos cuenta de la función, el ministerio, las cosas, el propósito que Dios está teniendo para con nosotros en nuestros días. El desafío es poder hacer una secuencia, poder tener, es como, suena raro decirlo, pero queremos seguirle las pistas a Jesús. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es fácil desde que Jesús nace hasta que, o pasando por la inauguración de su ministerio a través del bautismo, después los milagros, incluso el recorrido que hacía por Capernaum, por Galilea y aún las tierras más lejanas, podemos ver llegar hasta el día de la misma crucifixión. De la misma manera podemos, después de la crucifixión, seguir las huellas de Jesús cuando Él resucita y está 40 días junto a los discípulos. El libro de los Hechos, cuando en los primeros capítulos dice que los discípulos quedan mirando al cielo, puesto que Jesús había sido llevado en una nube hasta el cielo. La ascensión de Jesús. Pero la Biblia, después de ese momento, comienza a enfocarse en la historia de la iglesia cristiana del primer siglo. Las cartas de Pablo, el libro de los Hechos, las cartas de Pedro, de Juan, de Santiago, y aún así incluso el Apocalipsis comienza a hablarnos de un desarrollo histórico de cómo la iglesia cristiana tuvo que enfrentar aquellos desafíos para lo que hoy conocemos como el cristianismo pueda haberse desarrollado. Pero encontramos muchas veces un desafío a tratar que es ¿qué es? ¿Y dónde fue? ¿Y qué es lo que Cristo Jesús está haciendo en este momento en el cielo? En capítulos anteriores, cuando quisimos dar esta comparación, esta similitud entre el santuario terrenal y el santuario celestial, mencionamos la existencia de la casa de Dios como el trono y el santuario celestial. Y si bien solo mencionamos rápidamente que Cristo Jesús ascendió a los cielos para estar ministrando en el santuario celestial, en el capítulo de hoy queremos ver precisamente qué fue lo que Cristo hizo de acuerdo a las Escrituras, dónde fue, a qué lugar entró, a qué parte del santuario celestial. Si el terrenal tenía un lugar santo, un lugar santísimo, entonces el santuario celestial también tiene un lugar santo y un lugar santísimo. El patio no está representado en el santuario celestial, porque el patio del santuario terrenal estaba reflejando el lugar donde Cristo Jesús había de morir, el lugar del sacrificio. Y sabemos que el lugar del sacrificio de Cristo Jesús fue aquí en la tierra. Por lo tanto, el atrio exterior del santuario terrenal estaba reflejando el elemento o el aspecto del ministerio de Cristo en esta tierra. Por lo tanto, cuando hablamos de ministerio de Cristo en el santuario celestial, entonces podemos hablar del lugar santo y el lugar santísimo. Hay dos etapas en el santuario terrenal. Una era que estaba marcado por el talmid. El talmid era el sacrificio continuo que diariamente era realizado tanto en la mañana como en la tarde. Otro de los sacrificios o ceremonias importantes que también vimos en los capítulos anteriores era el día de la expiación. Era un solo día al año. Entonces el sacrificio continuo ocurría en el lugar santo, en el altar y en el lugar santo, y el día de la expiación ocurría un ministerio del sumo sacerdote en el lugar santísimo. Por lo tanto, de la misma manera, Cristo Jesús necesariamente en el santuario celestial tiene que desarrollar un ministerio en el lugar santo y otro ministerio en el lugar santísimo, reflejando estos dos ministerios que en el santuario celestial se llevaban a cabo. Por lo tanto, la pregunta es, cuando Cristo ascendió a los cielos,
¿qué ministerio comenzó a desarrollar? ¿Y hasta qué tiempo? ¿Y en qué momento? Tal vez la pregunta es, ¿en qué momento de la historia de este mundo Cristo cambia de función de estar oficiando en el lugar santo a oficiar en el lugar santísimo? Vamos entonces a permitir que la Biblia nos hable, nos muestre esas respuestas a las inquietudes que tal vez pueden surgir de qué ocurrió cuando Cristo ascendió y subió y entró, por supuesto, al santuario celestial. Pues bien, después de ascender al cielo, Cristo entró al lugar santísimo del santuario, puesto que debía recibir la entronización. Fíjense ustedes que vamos a hablar de que el primer ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial está reflejado en el lugar santo. Es decir, Cristo desde su ascensión hasta, como dice la profecía de Daniel, capítulo 8, después de los 2300 días o años, día por año profético, es decir, hasta el año 1844, Cristo Jesús en el santuario celestial está desarrollando una función que era semejante o estaba tipificada por el continuo sacrificio diario de la mañana y de la tarde, el Talmid. Pero podemos ver, por ejemplo, en Hebreos capítulo 9, versículo 12, si ustedes me acompañan o si gustan anotar, en Hebreos capítulo 9, versículo 12, encontramos allí que la palabra de Dios señala, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La Biblia está diciendo que Jesús, cuando ascendió a los cielos, entró al lugar santísimo. Pero no entró al lugar santísimo para oficiar un ministerio como si en la antigüedad hubiese sido el día de la expiación. Porque primero, antes de llegar al día de la expiación, era necesario pasar por los sacrificios del día y de la tarde, de la mañana y de la tarde, es decir, el continuo. Entonces, ¿a qué fue Cristo Jesús? ¿O por qué cuando asciende al cielo va al lugar santísimo? Pues bien, en el capítulo 3, verso 21 de Apocalipsis, se habla del trono de Dios. Acompáñenme ustedes allí al capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 21. Dice la Biblia: al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La última frase del versículo, o la primera parte, es la promesa que el Señor nos da para cuando Cristo venga nos podamos sentar con Él en el trono. Pero Él dice y hace la comparación, así como yo he vencido y me he sentado junto a mi Padre en el trono. El libro de Hebreos también señala que Cristo Jesús se sentó a la diestra de la majestad. Por lo tanto, cuando Cristo venció en la cruz, ascendió a los cielos y se sentó en el trono. El capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis señalan que Juan estaba mirando y fueron puestos tronos, se sentó allí el anciano de días y todo el cielo estaba expectante porque nadie podía abrir el rollo con los sellos. En ese momento aparece el Cordero de Dios como inmolado y el león de la tribu de Judá, Cristo Jesús. Y Él se sienta, recibe el rollo de aquel que estaba sentado, del Dios Padre, lo abre y todo el cielo adora a Cristo Jesús. Es una escena de adoración, pero es el momento cuando Cristo victorioso, como el Cordero recién inmolado, llega hasta el lugar santísimo, porque recordemos que en el santuario terrenal, el lugar santísimo donde estaba el arca era donde estaba la presencia de Dios. Por lo tanto, Cristo, una vez que venció en la cruz, necesariamente tuvo que llegar ante el trono de Dios, ante la presencia de Dios mismo, para poder recibir la aprobación del sacrificio que Él había recién realizado en la cruz.
Pero no estamos hablando de un ministerio de Cristo Jesús en el lugar santísimo, sino del momento en donde el cielo, donde el Padre ratifica y confirma el sacrificio y acepta el sacrificio de su Hijo en favor de la humanidad. Me estoy acordando de las palabras que Jesús le dijo a María. Cuando María Magdalena va al sepulcro, encuentra el sepulcro abierto y cuando ella está saliendo se encuentra con Jesús, mas ella no lo reconoció. Y cuando Jesús le dice, la llama por nombre, le dice María, ella se da vuelta y le dice Maestro, Raboni. Y cuando intenta postrarse a sus pies y abrazarlo y tocar a Jesús, Jesús le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Ese acto de subir al Padre reflejado en Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, está reflejando que Cristo Jesús se sentó, llegó al lugar santísimo, se sienta con el Padre, pero luego Él sale de la presencia del Padre al, entre comillas, lugar santo para ejercer un ministerio. Y es el ministerio de Cristo en el lugar santo, o como si fuera los ministerios que se desarrollaban en el lugar santo en la antigüedad, es decir, el continuo, el permanente sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Encontramos que otro paralelo, otra analogía en la experiencia de Aarón. Cuando Aarón se iba a inaugurar el santuario, entonces el día de la dedicación dice que Aarón entró en el lugar santísimo del santuario terrenal cuando fue dedicado e inició los servicios en él. Si tú quieres tomar nota, en Levítico capítulo 9, del 8 al 22, se dice que Aarón fue llamado por Dios, tuvo que consagrar su vida a Dios, tuvo que ofrecer un sacrificio para purificarse. Entonces, para inaugurar el santuario como sumo sacerdote, Aarón tuvo que entrar al lugar santísimo y luego él salió del lugar santísimo al lugar santo y comenzó a ministrar y recién pudo volver a entrar al lugar santísimo después de un año, después en esa ceremonia anual del día de la expiación. De la misma manera, entonces, nosotros encontramos esta figura en la persona de Cristo Jesús, que cuando ascendió a los cielos va delante del Padre. Es como si el sacerdote, el sumo sacerdote, va al arca en el lugar santísimo para inaugurar el ministerio del santuario celestial. Y posterior a aquello, Cristo comienza una obra similar, o más que similar, la obra representada por el continuo sacrificio del santuario terrenal. ¿Y en qué consistía el ministerio de Cristo entonces? Desde su ascensión hasta el año 1844, Cristo estuvo ofrendando ante el Padre su propia sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos. El servicio del continuo, Cristo durante todos esos años, desde su ascensión hasta 1844, estaba ofreciendo de sí mismo su sangre expiatoria. Cristo estuvo aplicando sus propios méritos a todos los que se arrepentían con el objeto de perdonarles los pecados y librarles de sus culpas. Qué maravilloso, porque Cristo, estando allí en el lugar santo del santuario celestial, está diciendo: aquí está mi sangre, yo soy el Cordero de Dios, esta es mi sangre derramada por ustedes, pero también soy el sacerdote, el sumo sacerdote. Era esta una obra de perdonar y libertar a los pecadores. Después, tal como Aarón, cuando salió del lugar santísimo, dice que continuó su trabajo normal en el primer compartimiento. Este ministerio consiste en sostener al pueblo, de guiar al pueblo a través del continuo. Y fíjense ustedes que Cristo Jesús, de acuerdo al Apocalipsis, dice que Cristo Jesús comenzó a ejercer un ministerio en el que consistía sostener a su iglesia. En el capítulo 1 de Apocalipsis, Cristo Jesús, ¿cómo aparece? Cristo Jesús aparece como aquel que tiene las estrellas
y se pasea por los candelabros. Y el mismo capítulo 1 después interpreta y dice que las estrellas son los ángeles de las iglesias, es decir, los mensajeros de las diferentes etapas de la iglesia cristiana, la iglesia pura y verdadera. Y que Cristo siempre ha estado guiando y su presencia ha estado con su iglesia. Ahí se ve reflejado el continuo ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial, en la sección o en el funcionamiento, en el ministerio del lugar santo. Luego dice que Jesús prometió enviar su Espíritu e interceder en favor de los pecadores. Jesús prometió a sus discípulos que no quedarían huérfanos, sino que Él enviaría el Espíritu Santo. Y qué maravilloso, porque mientras en el cielo Cristo estaba siendo recibido como el victorioso por sobre el pecado, cuando Cristo estaba siendo recibido como el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque se sentó a la diestra del trono del Padre, recibió toda la adoración y toda la gloria. ¿Sabe qué, querido amigo? Después Cristo, de su figura o su función de rey, tomó las vestiduras de sumo sacerdote y comenzó a ministrar en el santuario celestial para el perdón de nuestros pecados, para que todos aquellos que lo acepten como Cristo y Salvador, como el Mesías que Él es, podamos confiar en sus méritos y los efectos de su sangre. Él está allí ministrando su propia sangre en favor por el perdón de nuestros pecados. Entonces, todos aquellos que confiemos en Él, Cristo Jesús está ministrando por cada uno de nosotros en esa figura del lugar santo. ¿Y saben qué ocurrió? Dice que mientras Cristo estaba en el santuario, fue derramado el Espíritu Santo en esta tierra, en un grupo de personas, en aquellos discípulos que estaban predicando, en aquellos apóstoles que estaban predicando acerca de Cristo Jesús muriendo en la cruz. Qué maravilloso es que mientras la iglesia estaba predicando, Cristo Jesús intercedía por ella. Cristo Jesús estaba enviando aquel soporte, aquel sustento, aquel auxiliador que es la persona del Espíritu Santo. A través de la historia, porque si bien nosotros ya estamos viviendo en otra etapa, porque la primera etapa del ministerio de Cristo en el santuario celestial culmina en 1844 después de Cristo. Pero a pesar de que podemos mirar al pasado y darnos cuenta de que el ministerio de Cristo en favor nuestro, a través del continuo, fue una guía, un cuidado de su iglesia cristiana, de su iglesia pura y verdadera, aquella iglesia que guardaba los mandamientos y tenían el testimonio de Jesús. A través de la historia, Jesús estuvo intercediendo, Jesús estuvo allí sosteniendo con su propia sangre la vida de sus hijos. La salvación, la vida eterna, le proporcionaba y le otorgaba a todos aquellos que querían aceptar a Cristo Jesús. En los próximos capítulos vamos a ver qué ocurre de 1844 hasta nuestros días e incluso hasta la segunda venida de Cristo. Pero es un tremendo privilegio en el cual tú y yo hoy podemos evidenciar aquel amor maravilloso de Cristo Jesús, de su ministerio de intercesión en nuestro favor. ¿Tienes tú algún problema, alguna dificultad, tal vez alguna duda con respecto a Cristo Jesús? La palabra de Dios dice que Él ofreció su vida, pero Él mismo está intercediendo y ministrando su propia sangre por nuestro perdón para que podamos aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Cristo fue Rey al momento de subir, ascender ante el lugar santísimo, el trono de Dios. Pero también es nuestro sumo sacerdote que está esperando que tú y yo podamos entregarle nuestras vidas. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y vamos a orar a nuestro Dios. Querido Dios, continúa con nosotros, quédate en nuestra vida para que podamos aceptarte como nuestro Señor y Salvador. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Espero que estas palabras de vida hayan llenado de gozo y alegría tu corazón. ¿Quieres seguir aprendiendo el amor de Dios, pero no sabes cómo estudiar la Biblia por sí solo? Tenemos la solución para ti. La revista La Biblia Habla
te ayudará a estudiar las Escrituras de forma sistemática, ordenada y dinámica. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org y recibe gratuitamente este material. Quédate con nosotros, estás viendo Nuevo Tiempo, canal de esperanza.